tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos este viernes fresco con estas lluvias que, bueno, han traído un poquito de frescura a la ciudad, pero pues bueno, los aguaceros no paran y bueno, hay pues incidencias en nuestra ciudad, ¿no? En donde empieza a haber inundaciones y todo eso y bueno, empezamos a padecer cortes de luz y, en fin, un cúmulo de situaciones que hacen un poquito complejo el traslado, sobre todo a los que andamos en la calle. Y bueno, pues aquí estamos ya, hoy viernes, a gusto para iniciar y saludo con mucho gusto a mis compañeras en este día. Luz Hernández, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Feliz de compartir un timbre más con todos ustedes y pues con varios temas aquí muy importantes. Esperando que se ponga muy bueno. Excelente, claro que sí. Inma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días Alberto, buenos días a mis compañeras y a todos los que nos están viendo por el timbre y pues bueno, aquí también igual feliz porque ya es temporal de lluvias y esperemos que el calorcito se aminore un poco. Así es, porque sí estaba haciendo un poquito de calor. Daniela Geomar, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Y sí, coincido. Esperemos que este clima continúe así, medio templadito. De repente vuelve a hacer calor a mediodía, pero no importa. Y aquí lo más trascendental es ver una vez más que agua sí hay. Lo que no hay es la inteligencia para poder aprovecharla. Bueno, sí hay inteligencia, pero no hay voluntad para hacerlo a través de los gobiernos. Híjole, como que les cuesta trabajo, ¿no? Conjuntar la inteligencia con la voluntad, pero bueno, ese era tema a lo mejor que nos van a platicar el día de hoy. Qué gusto. Y cierto, a veces el sol sale con mucho rencor, después de las lluvias, porque como cala. Eli Oropesa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todas, a todos. Feliz viernes, efectivamente, lluviosito, y sí es cierto, hace el miércoles estaba haciendo un calorón horrible y a pesar de que estaba nublado y había estado lloviendo, la verdad es que sí, a veces el clima nos castiga un poco, pero efectivamente hace falta voluntad para poder recabar toda esa agua y concentrarla en cosas útiles y de manera que le sirva a la sociedad. Ya hablaremos de eso también en algún momento. Seguro que sí, claro que sí. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tema. Se cumplieron el día de ayer, se cumplió ya pues 3 años de que ganó la elección el partido de Morena, en este caso pues Andrés Manuel López Obrador al frente de la presidencia de la República y bueno, hubo pues lo habitual ya, digamos, cada año y cada que el presidente quiere hace sus informes, ahora es el tercero en relación al triunfo de Morena en la elección del 2018. Y bueno, es el tema que hablaremos sobre este informe que pues genera un poquito de polémica como siempre y con todo lo que se dice y bueno, los otros datos, ¿no? Luz Hernández, ¿qué nos dices? Pues, bueno, el presidente se ha llevado, ha realizado cada trimestre un informe. Este sería, creo que el 10º, y efectivamente es el tercero, de acuerdo al año que están celebrando el triunfo histórico democrático del pueblo de México. Tal cual, así lo puso en la invitación, en el orden del día y también en la lona o en la parte del escenario donde se llevó a cabo el informe. Como bien comentaste, pues cada quien trae sus datos. La verdad es que él manejó unos datos que a simple vista pues parecen, híjole, pues de otro país y también incluso de otra dimensión completamente. Cuando dice y se refiere, y quiero hacer mucho énfasis en eso, cuando él se refiere exclusivamente al tema de la pandemia y dice que
que se le entregaron 70,000 millones de pesos al sector salud para llevar, o sobrellevar la pandemia. La verdad es que es un tema que híjole, no sé en qué país estuvo viviendo este señor, cuando claramente sabíamos que no había insumos, el personal de salud estaba atiborrado de trabajo, no había camas de hospital, no había ni siquiera oxígeno. O sea, fue en gran parte del país donde se vivieron estos niveles de escasez, y él dice que se cubrió, que se cumplió, que todo salió bien, y que es uno de los países donde tuvo mejor manejo la pandemia. La verdad es que, insisto, yo no sé en qué país él cree que está viviendo, pero en México la realidad fue muy diferente a lo que él expresó en su tercer informe del año del triunfo, por decirlo de esa manera, porque él en realidad ha venido realizando informes cada 3 meses, que lo mismo que informa en meses anteriores, lo vino a informar en esta ocasión, y pues la verdad es que es una serie de datos que no cuadran en lo más mínimo. La verdad es que es lamentable que no hable con la verdad. Si él está pues haciendo un espacio todos los días en las mañanas para informar a la gente, pues no lo haga de la mejor manera y de la manera correcta. Lo hace con sus datos, que no son para nada parecidos a la realidad. Excelente. Sí, bueno, pues, cada quien, ahora sí que cada quien la información que maneja, ¿no? Daniela, ¿cuál es tu opinión con respecto a este informe? Gracias. Bueno, en este sentido a mí me gustaría ser de algún modo positiva y ver algunas partes que sí son reales, que no son otras cifras y que no tienen ningún otro interés más que el hablar de verdades y hablar de cifras concretas. Y reitero, no es que seamos aquí ni AMLovers, ni PG zombies, ni nada de eso. Simple y sencillamente quisiera señalar algunos puntos. Por ejemplo, 44% de aumento al salario mínimo es real. El hecho de que las tasas de interés disminuyeron en 3.75% también es real. El aumento de 11% en las reservas internacionales también es real. También es cierto que el secuestro ha disminuido, cosa de un 41%. También es cierto que ha aumentado el feminicidio 14%. Sin embargo, en este tipo de delitos, yo quisiera poner un énfasis en que ciertamente habla de un mal trabajo gubernamental, pero también nos habla de cuál es la situación de una sociedad que agrede cada día más a sus mujeres. Evidentemente no es solo un asunto de gobierno, se trata de un asunto cultural, y esto es gravísimo, esto es delicadísimo, y creo que también es momento de que cada una de nosotros como sociedad tomemos un papel muchísimo, pero muchísimo más activo. Hay situaciones positivas, reitero. Yo sé que de repente se critica al gobierno del presidente y se le señala como populista. Sin embargo, me ha tocado personalmente verlo. Las personas, más de 8 millones de adultos y adultas mayores que iniciaron este sexenio con un ingreso de 2,400 pesos bimestrales, hoy ya van en 3,100 pesos bimestrales. Y la verdad, es en serio, les reitero, sí lo he visto. Para muchos representa la diferencia entre comer y no comer. Hay quienes hablan de que no les alcanza para las medicinas, que no les alcanza para muchas cosas. Es verdad, pero ni siquiera tenían para comer. Entonces, al menos hoy estos ingresos son para ellos, para comer, para quienes no tienen posibilidades de acceder a un empleo. Y concluyo con la parte también negativa. Digo, desde luego que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y en materia de seguridad, sí me parece muy criticable que el presidente en su informe nos diga textual,
No creo que se hubiesen creado nuevos cárteles en su sexenio, sino que estamos sufriendo lo heredado. Me parece una afirmación totalmente criticable. Un presidente no te puede hablar sobre creos, te tiene que informar de manera clara, veraz y con pruebas, y te tiene que decir no se han creado nuevos cárteles, existen tal, tal y tal, pero me mencionó un tal cártel de Guanajuato, caray, viese como de dónde, ¿no? Y mencionó el cártel del Pacífico, pues caray, como que nos regresamos a los 80s o qué pasó, ¿no? Cuando este cártel, pues evidentemente ya ha evolucionado hacia algunas facciones, pero esencialmente es el CDC desde hace muchísimos años, el cártel de Sinaloa. Y también me pareció bastante lamentable que no se tuviese la capacidad de autocrítica, y eso hay que señalarlo muy fuerte, en materia de violencia en las elecciones. Fueron más de 100 candidatos, candidatas, aspirantes, políticos, políticas, quienes sufrieron esta circunstancia, entre ellas una mujer y por la espalda una candidata de MC a la que se le concluyó la vida en cosa de unos segundos. Yo creo que eso debió de haberse informado, por lo tanto lo vamos a castigar. Sí, definitivamente, digo, insisto, hay que reconocer lo que sea bueno, pero también hay que señalar lo que también es malo y contradictorio en un momento dado. Y en Guanajuato me imagino que se refería al cártel de Santa Rosa de Lima, es al que ha de haber hecho referencia, ¿no? Inma, tu opinión con respecto a este tercer informe del triunfo de Morena. Sí, Alberto, pues bueno, en parte coincido con lo que han externado aquí mis compañeras. También cabe destacar, primero me voy a remontar como a los aspectos importantes sin redundar en lo que ya se ha comentado, que señaló el presidente durante este tercer no informe de gobierno. Entonces, pues él comentó también sobre la no devaluación del peso, sobre las acciones para enfrentar la pandemia y la crisis económica, es decir, ya también está aceptando que hay una crisis económica, algo que se había rehusado en aceptar en múltiples ocasiones. También la reducción del número de contagios y muertes, que aquí este es un elemento muy criticable, ¿no? Porque cuando vemos los números absolutos, pues nos damos cuenta que no solamente hay muertos por COVID, sino hay muertos debido a las políticas que ha derivado el tema de una mala gestión en materia de medicamentos, ¿no? Y ahí tenemos como muestra lo que las manifestaciones que han estado suscitándose en estos últimos días por parte de padres de familia que tienen a sus hijos enfermos de cáncer, en donde hay un desabasto que se ha venido presentando en más de 2 años y que además eso le viene a sumar a esta lamentable cifra de muertos por COVID, ¿no? Y también mencionó sobre el no aumento de precios reales de la luz, el gas y la gasolina, que eso también pues está como en veremos, ¿no? Porque sí hemos visto uno como consumidor que estos insumos pues obviamente sí han tenido un aumento que ha sido en cierta forma escalonado y que también le ha pegado al bolsillo de todos nosotros como trabajadores, ¿no? Y pues bueno, estos pueden ser como unos factores que puede destacar nuestro presidente que han sido favorables, adicionales a los que ha comentado nuestra compañera Dani, pero también quisiera ver este tema de los otros datos, ¿no? Y no de otros datos con percepción de uno, sino lo que ha reportado organismos como la CEPAL. CEPAL acaba de publicar un informe en donde evalúa la estrategia de los países, específicamente de Latinoamérica, para efecto de cómo sobrellevaron la pandemia, ¿no? Y señala que hay 7 criterios en los cuales se puede determinar si un país actúa correctamente o no actúa, ¿no? El primero son las restricciones a los desplazamientos, el segundo la economía, el tercero la educación, el cuarto el empleo, el quinto el género, el sexto la protección social y el séptimo la salud.
Y pues vemos con base en eso que México no implementó la cuarentena obligatoria de desplazamientos, que eso forma parte del primer criterio, que es en materia de las restricciones a la movilidad, ¿no? Que se debió de haber suscitado al inicio y durante la primera fase de esta pandemia, ¿no? También no hubo una sensibilidad por parte no solamente del Ejecutivo Federal, sino de otros niveles de gobierno sobre el aplazamiento de los pagos de impuestos, ¿no? Entonces, pues presenciamos lamentables noticias en materia económica en donde más de miles de pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar sus puertas y por ende pues también afectó la estabilidad económica y también de la salud de las familias que dependían de esos empleos, ¿no? También nos dimos cuenta que no se entregaron materiales de aprendizaje ni programas de alimentación para los estudiantes de escasos recursos, que eso debió haber sido también uno de los pilares con los cuales el gobierno pudo haber afianzado el tema de la suspensión de clases y de la conversión de las clases a distancia o también del uso de los programas de enseñanza por televisión, ¿no? También nos dimos cuenta que no se implementó un seguro del desempleo. Si bien hay un apoyo a nuestros adultos mayores, pues también hay otros sectores de la población que no solamente son de escasos recursos, sino que tienen pocas posibilidades de tener una movilidad social, ¿no? Y que la pandemia, pues obviamente vino a mermar muchas de esas posibilidades y también, pues los arrastró más en esta cadena económica, ¿no? Y por último, pues tampoco hubo bonos a la salud, ¿no? Sino al contrario, se centralizó, o más bien se mega centralizó el gasto en materia de salud, en donde hace falta transparentar muchos de los conceptos y muchas de las erogaciones que se vinieron dando, y que ello viene pues a demostrar una vez más que una cosa es lo que el Ejecutivo Federal en conjunto con su gabinete puede estar diciendo a lo largo de estos informes o de estas exposiciones mediáticas, pero otra cosa también son las evaluaciones que hacen los organismos internacionales, las cuales muchas de esas evaluaciones tienen un muy buen rigor técnico y que también deberíamos de poner atención, ¿no? Para no entrar como estos dimes y diretes y ver las cosas como son, ¿no? Con una total transparencia y un ojo muy crítico de toda la situación que hemos estado transitando. Sí, estos organismos que mencionas, Inma, bueno, muchos de ellos el presidente no les da mucha credibilidad, entonces pues ahí está también la parte de esa polémica que se implementa en este gobierno de la 4T, ¿no? Interesante estos comentarios, sobre todo el manejo del COVID, que también ha generado mucha polémica con respecto a cómo se tomaron las cosas. Y bueno, ya lo dijiste de manera muy completa. Eli Oropesa, tu opinión con respecto al tema. Pues bueno, ahora sí que yo tengo otros datos de los que también dio el presidente y que ya aquí nuestras compañeras pues han especificado algunos, y en la pasada participación de Inma pues fueron más precisos, ¿no? En la comparativa. Pero también habría que ver que el presidente, por ejemplo, no habló del mal manejo de la pandemia, que oficialmente nos dejó 230,000 muertes por COVID. No habló de los 2,400 feminicidios que van en lo que ha durado él en la parte de su gobierno. No habló de los 88,000 homicidios en todo México, y que siguen, ¿eh? Si sumamos los de hoy, quién sabe más cuántos tenemos. No habló de que 6 de cada 10 mexicanos no tienen el acceso a un sistema de salud. No habló de que ha habido un cero combate a la corrupción, cosa que él se comprometió y que dijo que iba a acabar con la corrupción, cuando hemos visto que ha sido todo lo contrario. Tampoco habló de que en marzo se dijo y se especificó por organismos, incluso internacionales y nacionales, de que en México había 10 millones más de pobres, de personas pobres. No habló tampoco de que la inflación ha ido a un 6% y tampoco habló de que el Producto Interno Bruto, en lo que va de su gobierno,
está en un 3.6%, cuando los especialistas en temas de economía refieren que para que un país pueda, bueno, al menos México pueda estar generando riqueza y economía y productividad, tendría que tener por lo menos un 6%. Entre esas cosas, tampoco habló de los 6 niños que mueren al día por el tema de no tener sus medicamentos para atender la enfermedad del cáncer, lo que sumaría un total de 1,600 niños aproximadamente que han fallecido en todo lo que va de gobierno desde que él, más bien, desde el momento en el que él autorizó que se quitaran los medicamentos a través del Seguro Popular y que el INSABI no ha llegado. En un tema que comentas ahorita, Dani, sí, efectivamente, el salario ha aumentado. En 2 ocasiones lo ha aumentado el gobierno federal. Sin embargo, también han aumentado la gasolina, la luz, el gas, la canasta básica. Y entonces ahorita en México el salario mínimo, estamos hablando de que son 141.70 pesos. Pero si tomamos en cuenta que, por ejemplo, un kilo de carne te está saliendo entre 140 y 180 pesos, dependiendo del lugar en el que se encuentre la persona, ya sea en cualquier estado de México, o un kilo de pollo que te cuesta 90 pesos, o incluso, o sea, la tortilla, que es el alimento básico del mexicano, que ha venido en un incremento y que ya cuesta 16 pesos, pues entonces no es mucho de alardear el tema de que ha subido el salario mínimo, cuando en realidad no te alcanza para cubrir las necesidades esenciales. Entonces, ante esta situación, pues, yo lo decía en la mañana, pues sí, efectivamente, hace 3 años el señor ganó, pero México perdió, y hoy los números nos lo dicen y nos lo refrendan, porque lo estamos viendo, y allá afuera es donde lo podemos preguntar y obviamente y corroborar. Allá afuera donde está la gente llorando, donde está la gente sufriendo y donde la gente no ve que México esté caminando, y sobre todo, insisto, y cada vez lo voy a volver a decir, estamos en una situación emergente de inseguridad tremenda, donde los mexicanos y las mexicanas nos sentimos totalmente inseguros de salir a caminar, a trabajar, a hacer lo que hacemos diariamente en nuestro país, a causa de que un presidente no quiere tomar las riendas de lo que le corresponde hacer. Entonces, no, para mí no creo que haya sido nada que celebrar, nada que decir, bueno, y ojalá que el señor en algún momento tenga autocrítica. Creo que nunca va a pasar. Pues es el comentario que ustedes han emitido con respecto a este informe del 3er aniversario del triunfo de Morena en la elección presidencial. Abro ahora sí la oportunidad para que quieran debatir sobre este tema. ¿Es realmente lo que estamos viendo? ¿Falta algo? ¿Qué más faltó? ¿Qué le faltó al presidente comentar? Bueno, habla de inseguridad, pero pues creo que no hay cifras así muy claras. Sí, Daniela, tú tienes una opinión, dime. Sí, solamente quisiera aclarar en honor a la verdad que claro que habló de feminicidios, pues él fue el que dio la cifra de este aumento de 14% en feminicidios, y claro que también habló de medicamentos, se habló de la manera en que se está haciendo la compra a sustituir el proceso de UNOPS. Entonces sí hay algunas circunstancias que se hablaron, también se habló sobre la situación de la economía familiar. Entonces sí son datos que se mencionaron en este informe. Aquí el punto, y creo que también hemos de ser objetivos, ¿en cuál informe de cuál presidente se han tocado esos temas que tanto le reclaman al presidente? O sea, ¿cuál de los expresidentes ha hablado de pura autocrítica? ¿Cuál de los expresidentes también había aumentado en esos porcentajes los salarios mínimos? Claro que vas detrás de los precios que están en aumento. Sí, o sea, eso nadie lo niega, y es lo que expuso el presidente al final de su informe. El tema es que jamás se habían aumentado en estos porcentajes. El salario mínimo jamás había aumentado por encima de la inflación a estos niveles que se ha aumentado, que trae un rezago tremendo, sí trae un rezago tremendo, pero no podemos pretender tampoco que en cosa de 3 años se venga a superar. Y además,
en un año en que ha estado la economía, no solo de México, sino de todo el mundo, totalmente deprimida por la pandemia. Yo reitero, no vengo aquí a defender a nadie, solamente creo que es súper importante que sí seamos bien objetivos y que lo veamos en una realidad. Por cierto, no es solo el triunfo de Morena, es el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia en su momento, y en esta intermedia es Juntos Hacemos Historia, que bueno, mal que bien, pues son algunos votitos bisagra, ¿no? Que le terminan de dar el plus, y solamente cerraría con esta parte. De repente solemos ser así como llevar a la narrativa hacia el hecho de que la ignorancia de las personas que votaron por Morena o por Juntos Hacemos y Haremos Historia, o la hacemos, la seguiremos haciendo, o lo que sea, que me parece, por cierto, bastante triste, porque yo jamás me atrevería a llamarle a ningún votante de México ignorante, pero sí habríamos de señalar que el nivel de aceptación del presidente, el nivel de aceptación de Andrés está por encima del 40%. A estas alturas, ¿cómo andaba Felipe? A estas alturas, ¿cómo andaba Enrique Peña Nieto? Pues sí, bueno, son las cosas que hay que tratar de entenderlas, ¿no? Porque suena muy, pues, poco real, ¿no? Que esas cifras realmente de popularidad las tenga un mandatario a estas alturas, como lo dices, Daniela. Pero bueno, hay que ver los factores de influencia en este sentido, ¿no? Y bueno, también lo que ayuda son mucho los programas sociales, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta también que hay más temas que queremos platicar y bueno, ya casi estamos con el tiempo encima, pero me gustaría conocer su opinión. Yo quisiera empezar por esta pregunta y la dejo aquí abierta para que ustedes, quien guste hacerlo, contestarla. ¿Es el presidente una autoridad para determinar qué medio de comunicación dice la verdad y cuál miente? ¿Es el presidente la autoridad? ¿Es función del presidente llevar a cabo este tipo de ejercicios? Adelante, Luz. Sí, si me permiten, mira, referente a lo que tú comentas de la nueva sección que se va a abrir en la mañanera sobre quién es las mentiras, híjole, creo que es completamente una afrenta, Dani, es una afrenta totalmente a los medios de comunicación. Digo, la verdad es que yo creo que ya no necesitamos más división en este país. Yo creo que ya deberíamos estar en un rumbo de unidad por todo lo que está sucediendo y por todo lo que triunfo, como le llama él, histórico del pueblo, pues nos ha costado y nos ha dado una gran lección a todo el país. Pero en realidad yo creo que no debería de entretenerse el presidente en esta situación, ni decirle a la gente quién dice la verdad y quién dice mentiras. Yo creo que él debería dedicarse más ya a ver de qué manera el país puede empezar a salir adelante ante toda esta situación que hemos vivido de crisis. Vamos saliendo de una pandemia, todavía no se termina el tema de vacunación, falta muchísima gente por vacunarse, la violencia está cada vez peor. Él comentó sus cifras, la realidad nos manejan otras. La verdad es que la situación de inseguridad en el país está ya se desbordó completamente y no se ve una estrategia real por parte del gobierno federal para combatir esta situación. Entonces, si el presidente se va a entretener en todas sus mañaneras, o bueno, más bien los miércoles en las mañaneras, de decir qué medio de comunicación o qué periodista dice la verdad y qué periodista no dice la verdad. Entonces, yo creo que es parte de un show que, pues, de los que hemos vivido durante todo este tiempo. Y yo creo que si llegamos a un momento en pensar de que ya no podía pasar algo más, pues sí, ya nos presentaron una sección en la mañana, ¿no? Ya nos van a presentar todos los miércoles quiénes las mentiras. O sea, yo creo que ya, ¿qué más podría pasar para que nos sigan sorprendiendo?
Sigue entonces el presidente en la táctica de pues dividir, parece que no hay otra forma y bueno, pues obviamente es el protagonista de la mañanera y él tiene su espacio y lo quiere disfrutar y gozar de la forma que mejor le plazca, ¿no? Inma, ¿qué nos dices? Pues totalmente coincido con lo que comentó mi compañera Luz, adicional a que el Ejecutivo Federal tiene un papel muy determinado, si no hay que remontarnos a la ley orgánica del Ejecutivo, ¿no? Donde establece cuáles son las obligaciones a las que se sujeta en su actuar, ¿no? Y creo aquí que además da como otra vez este doble discurso en donde este informe que nos acaba de dar señala que tiene un total respeto a sus opositores, que incluso ha dado un esquema de apertura que antes no se había dado. Y luego también tienes esta contraparte, ¿no? En donde dice, voy a abrir una sección especial para, pues, evidenciar lo que han venido haciendo mis contrarios, a los que los tiene muy bien identificados, a los cuales se han referido a lo largo de múltiples, no solamente mañaneras, ¿no? Sino en sus intervenciones públicas. Y obviamente no es una función sustantiva del presidente el estar en dimes y diretes, porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, creo aquí que hay canales de comunicación a los cuales se tiene que sujetar y que además hay esquemas en donde no se tiene que prestar él como la máxima autoridad en el país, ¿no? Entonces, una cosa es la percepción que pudiera tener un gran sector de la población de hasta por morbo ver qué es lo que se está diciendo, cuáles son las supuestas mentiras, etcétera, porque además no hay como esta contraparte, ¿no? En donde los señalados pudieran tener como este derecho de réplica. Entonces, creo que no es ni una función y no también, o sea, no es una creencia, o sea, no está tipificado y no debería por qué sujetarse pues a estos pues esquemas que la verdad no le abonan a la imagen y a la figura que él representa. Bueno, definitivamente lo que comentan es interesante con todo esto, como que el someter a escrutinio las decisiones del presidente o muchas de las cosas que el presidente desea, como que ha sido el estilo, ¿no? Del presidente de poderlo poner en exhibición ante pues la gente y ante el público en general a través de la mañanera. ¿Conviene esto, Daniela? ¿Al país le conviene este tipo de cosas? Honestamente creo que no. A mí me parece de hecho bastante criticable. Este es el teaser, así le llaman. ¿Quién es quién en las mañaneras? En las mentiras de la semana. O sea, en efecto va a ser que cada semana nos vamos a estar chutando esta circunstancia. Yo creo que no. Creo que los medios de comunicación tendrían que autorregularse en un gobierno que se jacta por respetar la libertad de expresión. Entonces tendría que respetarla al 100% y no dedicarse a de repente lo que hace. Pues ellos son libres de hacer lo que quieran, ¿no? Igual que los grandes opositores de la disque derecha. Y les envía una sarta de descalificativos, aunque sean unos malditos, quejosos, aspiracionistas, egoístas, lo que sea. Pero yo los respeto, aunque sean unos hijos de no sé quién, no le hace, pero son muy respetables. Ya después de que los insultó, ¿no? Entonces dices, no, a ver, y de hecho el llamado sería para que igual que nosotros reflexionemos como sociedad de qué es lo que está pasando en algunos delitos en los que sí tenemos mucho que ver como sociedad y nuestra cultura, también a que evitemos esta polarización. No acudamos a ese llamado, no lo escuchemos.
que hable lo que guste el señor en su momento, pero creo que somos nosotros como consumidores, como consumidoras de medios de comunicación, quienes tenemos que tomar la decisión. Además, pues no es que se vayan a emprender ningún tipo de acciones legales, ni mucho menos, ¿no? Por parte de Presidencia. Es solamente el quemón, ¿no? Es quemarlos, o entre comillas, porque de repente capaz que hay algunos medios que no los tomaban en cuenta y al ver lo que están señalando, chance, y tienen ahora nuevos lectores, ¿no? ¿Por qué no? Y solamente concluiría con un punto muy importante. La narrativa de la polarización no se va a acabar hoy, no se va a acabar mañana, y por el contrario, esta va a continuar, porque hay un ejercicio en puerta que yo tengo mis serias dudas, no lo critico tanto, tampoco me parece tan positivo, tan la gran cosa, y que es el juicio a los expresidentes. Mira, hasta ya tengo mi botoncito. Mira, el Lucerito, mira quién es. Y el tema es que juicio a expresidentes, la consulta que es oficial, que es formal, que lo organiza el INE, es el 1 de agosto. Pero después de eso, tenemos en el 2022, no recuerdo si es en febrero, la ratificación de mandato de Andrés, del presidente. Entonces, habríamos que tener en cuenta que esto, evidentemente, que busca polarizar. Esto, evidentemente, es los de antes versus el de hoy, ¿no? O sea, es estos feos contra ay, el viejito bien lindo. O sea, esa es exactamente la idea. ¿A poco no? O sea, es en serio. En realidad de esto se trata, de polarizar. El llamado es a que no lo permitamos. Yo creo que veamos lo bueno de esto, lo bueno de esto, lo malo, y como sociedad aportemos lo que nos toca. Me queda claro lo que nos dices, Daniela, porque, bueno, uno de los objetivos, digamos, las funciones de los medios de comunicación es generar y crear opinión, es decir, eso es la opinión pública, ¿no? Generar que la misma sociedad tome opinión y participe de una manera, pues, que le dé a cada uno de ellos su pensar y su manera de ver las cosas, ¿no? Pero no de esta forma, creo que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. Eli, ¿qué nos dices con respecto a esta situación? Pues mis compañeras ya abundaron mucho en el tema y pues seré breve. Zapatero a tus zapatos, el Señor no es quien para estar juzgando a nadie. El Señor, efectivamente, como lo dice Dani, no tiene por qué seguir polarizando, lo va a seguir haciendo, desgraciadamente, porque es la mejor herramienta que tiene para tener estos números de los que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, del porcentaje de la gente que lo apoya y la gente que no. Justamente es por eso, por esa polarización que lleva a cabo en su discurso y en su narrativa, que al final de cuentas, pues a quienes terminan perjudicando son a nosotros, todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, pues yo, claro que da mucho coraje, claro que te saca de las casillas, o sea, y este señor, ¿cómo se le ocurre? Pero al final de cuentas, efectivamente, sería tomarle caso, sería cumplirle el capricho, ¿no? Mi mamá decía, cuando quieras de hacerle sentir a alguien que no, o sea, que no lo quieres, que no te importa, simplemente no le hagas caso, ignóralo. Es la mejor arma. Entonces creo que sí deberíamos optar por eso, ignorar estas tonterías, estos no sé, ¿cómo dijiste hace rato, Luz? Me gustó la palabra que utilizaste. Pero sí, o sea, estas ocurrencias. Y exigirle lo que sí tiene que hacer. Ayer lo comentábamos, les decíamos, ¿no? Que es súper indignante el tema de que en los límites de Jalisco y Zacatecas ocurrió que una ambulancia llevó a una mujer que estaba delicada para poder tener a su bebé. La llevan de Huajuquilla, municipio de Jalisco, a un municipio de Zacatecas, para que ahí se pueda atender de una mejor manera. Una ambulancia de la Secretaría de Salud y con un médico recién egresado joven, un chofer de la ambulancia, residentes del lugar, y que son muy queridos y que son apreciados, obviamente, por la labor que hacen y pues porque se les conoce, ¿no? Y desgraciadamente la delincuencia organizada de regreso los bajan, los matan, y entonces, así, sin más,
O sea, ¿cómo es posible? Eso es lo que tendríamos que estarle exigiendo al Señor. Eso es lo que tiene que estar haciendo el Señor, resolviendo los problemas que están afectándonos, dejarse de tonterías y entonces ponerse a trabajar en el tema de la seguridad, que insisto, nos tiene indignados, molestos a todos y sobre todo, pues temerosos. Entonces, no le hagamos caso a ese señor, es una tontería. Es totalmente vergonzoso que un presidente, una investidura de un presidente haga eso, pero también como ya lo decían, pues ¿qué más podremos esperar? Ya creo que ya lo hemos visto todo. Es más, ya ni siquiera deberíamos de decirlo, porque un día hasta nos va a salir con una sorpresa que ahí sí va a estar peor. Pues definitivamente... Seamos como gatitos. ¿Cómo? Seamos como gatitos. Cuando sea necesario, hagamos la ignoración. Bueno, así lo haremos, seguiremos tu consejo. Y bueno, pues no me resta más que agradecer sus ricas opiniones que el día de hoy vertieron sobre estos temas que están aquí. Yo, en conclusión, solamente dejaría 2 preguntas al auditorio. ¿Tendrán los medios de comunicación su derecho de réplica al ser señalados? Y 2, ¿quién va a juzgar al presidente? Hasta entonces, que tengan un excelente fin de semana. Yo lo espero aquí el próximo lunes. Gracias, Inma. Gracias, Daniela. Gracias, Luz. Gracias, Eli. Cuídense mucho. Buen fin de semana.